koskiente garela, usko eta birok, alegin handia egin duzuela. Bai, saiatu gara trampak egiten futbol kompromisoak egiten, Espiritu Santuak esan digu etorri zaretela etorri garela, beraz, zer esango dugu. Hori bai, ikusten ari zarete atzean dagoen izana, zeruan egoteko bide dagoen ikaragarria da, izena da Alberto, Abelmen eta Sosomendi lehen eskuntza eta besuntzako irakasgara, eta nosotros, beti bezala, egin dugu grabazioa, zeren eta zenbat ikutan, zue baino asko ere gutxiago daude. Eta gaurko esperientzia, paregatea denez, horren berri eman behar dugu. Álvaro, este güey que está aquí de pie, ¿lo veis? Es un exégeta. Un exégeta es una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la Biblia. Un fenómeno. Es informático y es la persona que lleva en esta diócesis un servicio muy interesante. Los que las de la universidad, Zenea, María, ¿lo recuerdas? Álvaro, enfrente tuyo está María, saluda por favor, María. Fue aquella una impresionante, decimos aquella experiencia con plastiquín y barco para hablar sobre la Biblia. Bueno, sin más dilación, y ya en castellano, tenemos con nosotros, aparte de Álvaro, porque a Moscú habría nosotros, dos personas que seguramente, como os decía el viernes pasado, solamente verles ya nos llevan. Imaginaros que ahora se nos escucharlas. Es inimaginable. Os dije que había un día antes, Sendoza, y un día después de esta experiencia. Ya veremos. Vosotros lo diréis de palabra y de hecho. Álvaro, Itza, Zenea, tienes la palabra. Habla Samuel, llamo a euskera, eso es todo lo que voy a decir de euskera, por desgracia. Bien, mirad, se trata de poder hacer un ratito en torno a la palabra. La palabra no solo es la Biblia, sino que la palabra está en todas las personas y en todos los acontecimientos buenos, regulares y malos que acontecen en nuestra vida y con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, la primera parte de este encuentro alrededor de la palabra tiene que ver con la palabra que nos van a decir Leire y Fabián. Parece que es una palabra menos sagrada, menos religiosa, menos espiritual, pero que la de la Biblia, pero no es así. Porque decía Oscar Wilde que donde hay sufrimiento, allí se pisa suelo sagrado. Siempre me ha parecido una frase que da cuenta muy bien de, por ejemplo, el testimonio que nos van a dar Leire y Fabián. Y sin más, vamos a pasar a escucharlos. Primero
flashback y hablaros del viaje espiritual que hicieron mis padres, de pasar de ser no creyentes, agnósticos, sin más, Dios está ahí, pero bueno, a aferrarse a encontrar sus fuerzas que querían también con esa fe. Como os dije, nací en Colombia. Hace 20 años, en una familia de muy bajos recursos, mi madre tenía 6 meses de embarazo cuando de repente sintió unos dolores y fue al hospital corriendo a ver qué pasa. Y pasa que yo siempre he sido muy paciente y está aquí. Faltaban 3 meses y esos meses que faltaban les pasé una incubadora para que me desarrollara lo mejor posible porque pesaba solamente 1 kilo. De hecho, parecía patroncito cubierto de cámaras y con respiración así enseguida, era bastante gris. Los médicos, de hecho, le decían a mis padres que si vivía iba a ser un milagro de Dios, porque hace 20 años en Colombia y con las condiciones que había, mi madre veía cada vez que tenía a niños y niñas morir. Era muy complicado que yo me quedara. ¿Por qué razón iba a quedarme yo si tantos y tantas se iban? Cuando pasaron esos 3 meses, pues al final, gracias a Dios, sobreviví y me llevaron a casa y todo bien, pero de repente mi madre se dio cuenta de que no respondía a los estímulos luminosos como el resto de niños y pues fue a los especialistas y les dieron un diagnóstico definitivo. Tenía desprendimiento de retina por ser tan pequeña al nacer y pues era definitivo, me quedé ciega para siempre. Pues ella tenía 16 años. ¿Cuántos de aquí tienen 16? Imagino que bastantes. Con 16 años, mi madre, hija ciega, pues bastante shock. Mi padre tenía 21, pero aún así, en lugar de darme la opción, dejarme por ahí tirada o cualquier cosa, o sencillamente rendirse y decir, yo no puedo con esto sola. Al contrario, ellos me amaron tal como era, y aunque había llegado tan distinta a lo que cualquier padre se puede imaginar que va a llegar su hijo, no importa, ellos me amaron, me abrazaron y me dijeron, vamos a tirar la gata contigo, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Creo que mis padres fueron los primeros en mostrarme el amor de Dios, porque Él nos creó, nos ama tal cual somos, y no nos cambia, sencillamente nos quiere tal cual y nos invita a buscarle. ¿Y qué tiene que ver entonces este nacimiento tan complejo con Dios? Pues claro, mis padres empezaron a buscar una cura, porque me amaron tal y cual como era, pero obviamente deseaba que viera. Es lo más lógico, ¿no? Y buscaban en médicos, buscaban en curas médicos en todas partes, intentando que empiece la locura esperando. Y llegaron a un lugar muy insólito, llegaron a las puertas de la iglesia, desesperados, como último recurso, no sabían qué hacer, habían oído siempre de Dios, pero no sabían si podía sanarme o no, pero querían intentar. Y me gusta utilizar esta frase porque ellos entraron a la iglesia buscando un milagro y acabaron encontrando a Jesús y no salieron jamás. Porque el milagro, aprendimos años después, no habría sido que lo viera. Si la ciencia acaba sacando algo, pues igual lo fue un mejor robot, no sé, estas cosas. Pero el milagro en realidad fue encontrar a Jesús porque es la luz. Y de eso hablaremos después. ¿Cómo fui yo de cristianismo en mi vida? Pues era gracioso, ¿no? Porque yo era una niña que leía la Biblia, que oraba en casa, grababa procedimientos, que cantaba canciones que a mis compañeros de clase les sonaban como extrañas. Y claro, de hecho tengo una anécdota muy graciosa, porque en clase de lengua una profesora preguntó por una palabra súper rara y nadie sabía qué era y yo sí, había leído la Biblia, no lo confesé, pero estaba ahí. Entonces, pues yo sencillamente leía las
Yo al principio como que me dije, no, ¿por qué dices eso si no tienes ni idea? Pero al final le dije, pues en lugar de inventarme voy a hablar con los que quiero explicar y explicarles cómo son las cosas. Bueno, yo no soy tan preparada como algo, pero por mi experiencia con la universidad, pues poquito a poco aprendiendo y tengo ganas de seguir estudiando más a fondo para saber mejor. Y pues ahora me gustaría hablaros de qué es esto de la relación con Dios, qué es esto de, sí, voy a la iglesia, me relaciono con gente creyente, pero qué es esto de yo relacionarme directamente con Dios, cómo funciona. Pues para relacionarse con alguien, por así decirlo, hay que saber cómo es, hay que conocerlo, ¿no? Y a las personas, sobre todo vosotros que veis, estáis acostumbrados a que pues, si os hablan de una persona, pues queréis ver la foto o queréis ver la cara para haceros una idea, ¿no? Pero Dios es invisible y en eso estamos en igualdad de condiciones. Así que me siento muy bien. Porque imaginaos que lo pudierais ver, ¿no? Entonces ahí puedo hablaros un poco de que Dios es tan increíble y tan grande que aunque Él es invisible, Él se manifiesta de forma no visible, pero sí palpable, con nuestros sentidos, con nuestra mente, se puede llegar a Dios de alguna manera, poco a poco. Es un viaje, ¿no? No es algo como ya compartimos, pero creo que es un viaje. Por ejemplo, yo he oído que hay muchas imágenes de Jesús en la Biblia, de las películas, que se quiere barbar y se va a decir algo, que si no es rubio, que si no es. La gente intenta ponerle una imagen, pero en realidad con leer su historia y cómo era es muchísimo más importante que cómo es físicamente, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues puedo deciros que una de las maneras más hermosas en que Dios se manifiesta es a través de la naturaleza. Yo cuando salgo a la mañana a la calle sola y voy a la universidad con bastante despacito, pues lo que noto es el calor del sol, lo que noto es el aire fresco, y es como, Dios me está saludando porque Dios creó esto, y es su manera de darme ánimo y de salir de día, así decirlo. Es como que intento verle a través de la naturaleza porque Él es el creador que ha hecho el sol, la luna, las estrellas. Y hay una anécdota muy curiosa, porque estaba escuchando el mensaje de un hombre de Dios que decía cómo Dios se manifiesta de manera tan grandiosa a través de las estrellas, las galaxias y el espacio. Y yo estaba tan emocionada porque yo solo lo veo, aunque en realidad son juntos y así, pero me contaba tan bonito que yo pues ya como que me estaba perdiendo algo. Y Dios me hizo darme cuenta, porque yo tenía una flor que me encantaba, una rosa en casa, la cogí, empecé a tocarla y a través de trincar los pétalos de la flor, que dices, poniendo tocar una flor, pero somos de la cachorra, es impresionante. O sea, yo creo que es una obra de arte. Sentía como que Dios, así como se manifiesta en lo visual de las imágenes de Dios, también se manifiesta en esas cosas pequeñitas, porque tiene que ser de verdad un artista para crear una flor. ¿Dónde podemos más encontrar a Dios, para así decirlo y conocerlo? Pues a través de la Biblia, por supuesto, es la base. Es la base. A través de las historias de la Biblia, de ver cómo Dios interactuaba con todas esas personas que han estado antes de nosotros. Algunas con unas historias tan dispares y con unas venas tan increíbles, en el sentido de impresionantes. Pues ahí podemos ver también a Dios y aprender de Él. A mí me inspira mucho la vida de Jesús, por ejemplo. Jesús es como la encarnación de Dios en la tierra. Él fue hombre, aunque fue Dios. Es increíble. Y ver cómo Él ayudaba a los demás y cómo Él hablaba de todo lo que creía en los evangelios. Es inspirador totalmente. Es como otra clase de revolución, porque ahora estamos acostumbrados a la violencia, a la revolución violenta, pero con Jesús fue distinto. Él hizo una revolución especial. Tocó el corazón de las personas. Increíble. Seguro que ya lo habéis visto, pero recomiendo mucho leer los evangelios porque de verdad me inspira mucho seguir creyendo, ver la vida de Jesús. Pues si ya conoces más o menos a una persona, lo que hay que hacer es interactuar con ella.
Las oraciones, en mi opinión, no son otra cosa que hablar con Dios. Es increíble porque le podemos contar todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa en el día a día. A veces da miedo porque no queremos recordar cosas tristes que nos han pasado. O al no verlo, por hacerlo a Dios, es como... Prefiero contárselo a mí, no, pero de verdad, hablar con Dios es liberador. Para mí, cuando hablo es como... Lo suelto todo, me siento que Dios me consuela cuando leo la Biblia, cuando estoy orando recuerdo pasajes de la Biblia que me dan fuerza, yo estoy contigo, no desmayes, muchas cosas hermosas que me dan alegría. Y es sencillamente eso, estar tú en tu habitación, cerrar la puerta, arrodillarte o sentarte o como te estés más cómodo y empezar a hablar de Dios. Yo creo que me escuchas, creo que estás ahí. Quiero hablar contigo y quiero escucharte. Por ejemplo, dos mujeres que dieron oraciones increíbles en la Biblia fueron Ana, la madre de Samuel, Esther, cuando el pasaje bíblico pues, estaba a punto de pasar un genocidio para los judíos y Esther intercedió y ayudó a Dios, ayúdanos con esto, sálvanos. Y es impresionante, las oraciones de las mujeres en la Biblia son muy potentes. Dios siempre nos escucha, hay que partir de esa premisa y no sentirnos raros, sencillamente cerrar los ojos, tranquilizarnos y empezar a orar. Y notaremos que es una medicina, porque todo lo que Dios nos manda nos anima a hacer es bueno para nosotros. La oración para mí es como darme cuenta de que yo no soy autosuficiente del todo, que yo no lo puedo hacer todo. Por ejemplo, cuando estoy por la calle y necesito ayuda, pues yo la pido. Soy autónoma, sí, porque voy sola, pero si necesito ayuda la pido porque no lo puedo hacer todo yo. Y cuando damos las cosas, reconocemos nuestras debilidades y que Dios nos escucha y que tiene poder de ayudarnos. ¿Y cómo? Pues a través de la lectura de la Biblia en tu mente, a través de experiencias personales como la que estamos hablando nosotros. Si escuchamos atentamente, podemos sentir esa certeza en el corazón de que Dios nos responde a algo que leemos de nuestra oración, que igual no es como un alcance al instante, pero precisamente por eso es importante. Y yo os animo a conocer a Dios, porque es muy hermoso este año, conocerle más a través de la Biblia, a través de literatura cristiana, de grandes personas que sepan y hayan estudiado de Dios y que puedan darnos conocimiento más profundo de la Biblia, a través de la música, que es muy importante, y también relacionarnos con las personas creyentes, porque a mí me ayuda mucho tener amistades jóvenes que crean en Dios para contarle mis descubrimientos en la Biblia o sencillamente llevar la fe. Es muy importante, porque en esta sociedad no sé cómo se tecnología, entonces es muy importante para mí. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme sobre cualquier cosa que queráis preguntar. De domingo, están todos nerviosos. Estoy nerviosa por conocerlo. ¿Tienes por favor? Ah, vale. Bueno, Si no sabe la pregunta. no se escucha la primera pregunta. Esto es una línea braille, es decir, un cacharro que lo meto y apuntura y pues yo he escrito las notas y a través de esto, pues todo lo que está ahí en la pantalla me puede leer la voz, que las cosas. ¡Ay! ¿Qué funciona? ¿Puedo hacer una conversación rápida de la voz? Pasando por libros, cuerpo, tipo de letra del sistema, 17. No me interesa la del dibujo de formatos, pero lo leo. Funciona al principio de la cartera rápida de selección. Palabras. Pasando por libros, encuaderamiento, femenino, coma. Cosas que apuntan. Como las mujeres a la que son fuertes. Pues todo lo leí también, puedes pedir WhatsApp.
Vale, pues si tenéis alguna pregunta, os aburrís, por ejemplo. ¿Sí? Pues me gustaría compartir con vosotros. Tengo en el móvil la aplicación de la Biblia y entonces así lo puedo leer fácilmente. Me gustaría compartir con vosotros el pasaje de Juan 9, los primeros versículos, porque justamente hay un personaje de la Biblia que es un ciego de nacimiento, o sea, eso no es pero ahí está y me parece muy inspirante. Voy a leer rápidamente. Al ser Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este y sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario ver las obras del que me envió, explicando que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó vivo. Vale. A mí lo que más me impacta de este pasaje es lo que dice Jesús. Que el ciego no era ciego porque fuera una tragedia, porque hubiese pecado, porque fuese, sino para glorificar a Dios. Es decir, a través de mi historia, por ejemplo, de mi vida, la gente se sorprende y se maravilla y Dios cómo lo hace, pues eso siento que es muy glorificar a Dios, porque es Dios en realidad el que me da la pasión todos los días y la fuerza, y es Dios quien inspira a los inventores para que hagan este tipo de aparatos, este tipo de cosas, para que yo pueda tener una vida lo más normalizada posible. Entonces, me gusta mucho leer la Biblia y darme cuenta de que encuentro inspiración, encuentro personas con las que me puedo identificar, que se parecen a mí, en este caso que tampoco veía nada, y que Dios no nos trata con estigma, no nos trata con condescendencia como hace la sociedad. Pobrecito, no leemos, que o pobrecito, pues me pasa esto, o lo que sea. No, Dios sencillamente va a muchas personas bíblicos que han tenido limitaciones y que a Dios no le ha importado en el sentido de que nos ha inspirado para hacer cosas grandes. Y así vosotros también, si tenéis una vida en las que ha habido circunstancias difíciles o duras, pues que no se te espera de vosotros mismos y que la gente lo sienta, porque Dios tiene algo grande para que con vuestra historia pues, ayudéis a alguien. Y eso es lo más bonito. Me gustaría compartir esto con vosotros para que veáis un poco cómo es para mí ver la vida. Gracias. Bueno, gracias, Inés. En fin, bueno, bien, es que no tenemos tiempo para preguntas, ya lo siento. Sí. Bueno, eso es una envidia. Bueno, pues ahora nos va a hablar Fabián de su experiencia
quería crear también. Yo quería ver la realidad de la vida, del mundo que vivimos, y para eso necesito un apoyo, un alma que se habla de Dios. Mis padres son cristianos, pero en mi casa no somos muy creyentes. Y cuando salí, en principio, por lo que viví, por lo que pasó en el camino, un momento perdí la fe que Dios no existe, que si existiera yo no estaría sufriendo así. Pero llegó un momento en el desierto. A ver, os voy a contar primero cómo fue el camino. Camerún tiene frontera con Nigeria, Nigeria tiene frontera con Niger, Niger tiene frontera con Algeria, Algeria tiene frontera con Marruecos. Eso parece una canción, pero no es una canción, es cierto. Y esas son las fronteras que crucé. Antes de llegar a Algeria, crucé el desierto de Sahara, no sé si os suena aquí. Y el camino que cogimos, el hombre que nos prometió que nos iba a hacer cruzar, nos dijo ir al desierto y nos pasa que pasa la noche ahí con los amigos. Y hoy en día, gracias a Dios, estamos aquí. Si pasamos la noche ahí, y es desde ahí que empecé a creer que Dios existe, que pasa una noche en el desierto, así, con el desierto que todos sabemos, que pasas cosas malas ahí, así la noche ahí, pasamos la noche ahí con algunos amigos, y el día siguiente seguimos con vidas. Para mí era un milagro, porque es que ese verano que no se puede explicar, al menos también que ya lo ha vivido. Y siguiendo el camino hasta Algeria, que no era fácil, que tuve que trabajar, pararme, trabajar, conseguir dinero y llegar a mi destino. Bueno, es que es una historia bastante larga que sí, me quiero contar, no vamos a salir de aquí. Es que estoy haciendo un resumen para que podáis hacer preguntas, porque sé que tenéis muchas preguntas. ¿A que sí? Bueno, llegando ya aquí, en Europa, que todos nosotros que vivimos en África, pensamos que Europa es el lugar, que aquí la vida es como en el paraíso, que aquí se puede volar como pájaros, se puede hacer lo que le viene a la cabeza, porque es lo que nos llega desde las noticias en África. Y cuando llegamos aquí, eso no es la realidad. Y hablo de eso, me pongo como protagonista, me identifico en esta historia, porque llegando aquí muy joven, que con las condiciones que hemos llegado aquí, que he llegado aquí, en principio no era tan fácil, no era algo tan sencillo, porque alguien que ha dejado su familia, sus amigos, y llega aquí, tiene que empezar una vida nueva, y para hacerse amigos es casi imposible, porque no es de esa sociedad. Pero para eso no perdemos la esperanza. Yo no pierdo la esperanza de seguir. Si no tengo ningún amigo, al menos alguien
siempre me ha apoyado hasta ahora, que soy muy orgulloso de él y de mí, que esa persona es Dios, por eso que Dios para mí es la cosa más importante en este mundo, más que mi vida, porque estoy dispuesto a dar mi vida para saber realmente quién es Dios. Sí, porque no hace falta para describir, porque uno tiene que vivir, uno tiene que conocer por qué vive. Sí, un poco eso. Y es que hablando así no me inspiro, pero cuando hay preguntas me inspiro más. Así que vamos a ir directamente. Si alguien tiene pregunta. La mayoría sí a pie, porque no he cogido vuelo ni transporte coche, sí, pero la mayoría a pie. Tiempo de mi país aquí, 2 años. Sí, porque salí con un amigo, que gracias a Dios, él está hoy en Italia, yo estoy aquí en España. Por eso me quedé en España. Es todo muy bueno. Bueno, la vida en Marruecos es bastante difícil, que la mayoría de nosotros no sabéis la realidad de lo que vimos los migrantes o los que están ahí en Marruecos. En Marruecos no es fácil que un extranjero, y cuando él trabaja, que un extranjero trabaja. Y cómo vivíamos pidiendo, mendigando, y yo para cruzar la frontera y llegar aquí al país en varios intentos, a Valla y Lebanon, y conseguí entrar por la Valla, que en 2014, no, en 2015, ¿sabéis lo que es la Valla? Sí, una valla de 3 vallas, la primera que es de la parte de España, hace 7, la otra que está en el medio de 5 y la otra que está en la parte de Marruecos de 7. Y tiene, bueno,
uno tiene que cruzar. Si quieres llegar aquí, tienes que cruzar, que hay dos caminos. Yo creo que esos caminos son muy arriesgados. El otro es normal, que te metes en algo que no estás seguro que vas a llegar y ni siquiera sabes nada. Te pones ahí, pase lo que con un objetivo que vas a llegar y te metes, juegas con tu vida y puedes llegar aquí. Que eso es el primer camino del mal. Y el otro que es la valla de concertinas y no quieres saber nada. Todo lo que quieres saber es cruzar. Da igual que te conteste, solo quieres cruzar. Y yo intenté con la valla primero, que no era la primera vez, varias veces, y no pude conseguir. Me fui al mar, intenté 3 veces, tampoco pude, y volví en otra frontera de la valla. Y ahí intenté varias veces también, hasta que un día conseguí entrar aquí. Estoy aquí. Sí, cuando llegas aquí, hay una ley que sale primero te hace pensar que si no eres bastante fuerte mentalmente, puedes decidir volver a tu país. Porque hay una ley que nos clava de la pared, que sale es que cuando llegas aquí, como extranjero, tienes que vivir 3 años en España para poder solicitar la residencia. Y para eso necesitas un contrato de 1 año. Y dentro de poco yo voy a empezar ese proceso. ¿Y cómo vas a conseguir poder de 1 año si no tienes papeles? No sé si me entiendes. Sí. Para eso estoy luchando. Desde que llegué hasta ahora, que me pedí la esperanza. ¿Más preguntas? Sí, mucha, sí. Por eso y aún me queda mucho por hacer. Lo voy a conseguir. Con Dios podemos hacer. ¿Más preguntas? Sí. Hablando de organización, siento que esa organización nos ayuda a todo. Vivo en una casa de acogida de corazonistas. Sí. Y ahí nos ayudan los estudios, porque yo estoy estudiando un servicio de organización que pronto voy a acabar. Y ahí en el piso te ayuda con la alimentación y los estudios y lo que es más importante. Esa es la asociación que nos ayuda. ¿Ya? Y ahora os voy a leer el nacimiento de Israel, que es muy parecido a mi historia, al que viví hasta aquí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues te ruego a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, a cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai
él a Agar, la cual concedió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Agar, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu señor, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Busqué Yahvé entre vosotros dos, respondió Abraham a Sarai. Ahí tienes la esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parece. Sarai dio el maltratar, ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Dijo Agar, la esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, y dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un árbol humano, su mano contra todo y la mano de todo contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio a Yahvé que le había hablado el nombre de tú eres Elohim, pues dijo, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que vive, por eso se llamó aquel pozo de Adai Morim. Está entre Cades y Bered. Adar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Bueno, es una historia, la lectura que ha escogido Lady pues es un poco más fácil, es un ciego de nacimiento que bueno, pues, es curado por Jesús. Ella lo ha explicado muy bien y por tanto pues, yo no tengo nada que explicar, pero el relato de Agar es un poco más complicado. El comentario en realidad es la vida de familia. Esa es la homilía que habría que echar, ¿verdad?, entre comillas, si hubiera que explicar esa vida. Como no sé si se capta, ¿verdad?, porque son cosas un poco extrañas. Agar, cuando se ve encinta, se cree superior a Sarai y la empieza a mirar por encima, de tal manera que se establece un conflicto entre las dos mujeres y Sarai termina maltratando a Agar. Entonces Agar huye al desierto, ese desierto terrible en el que tuvo que pasar pues, un montón de horas Fabián y sus amigos. Y en ese desierto se le pregunta ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta que Fabián se ha hecho una y otra vez, que seguro que le escogió aquí en el desierto
Él intuyó que se le abría una vida nueva, ¿verdad? Más allá de este desierto hay una vida más plena. Estoy seguro de que me espera. De algún modo, Dios tiene una promesa para cada uno y para cada uno de nosotros. Para Agar fue la promesa de una enorme descendencia y un futuro abierto. Y Agar, que estaba postrada, que no sabía a dónde ir, que estaba perdida, que ya estaba para morir, ella y su hijo, pues experimentó que Dios la veía. Y esto es importante. Dios veía a Agar. Y por eso, desde esa experiencia, le pone nombre a Dios. Y esto es muy interesante. La única persona de toda la Biblia, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, que le pone nombre a Dios, Dios nos pone nombre a nosotros y nosotras, pero ponerle nombre a Dios es muy osado. Pues la única persona que llega a ponerle nombre a Dios es una esclava fugitiva, extranjera, medio muerta, despreciada y maltratada por sus amos. No es... En fin, rompe un poco todos los estereotipos. Por eso, antes de seguir con la oración que vamos a hacer, en torno a estas dos lecturas que nos han leído Leí y Fabián, yo le voy a hacer una última pregunta a Fabián. Y desde la experiencia que tú tuviste y que sigue desplegándose, ¿qué nombre le pones tú a Dios? Esa es una trampa. Es que es algo que nunca me plantea. Y a partir de hoy es una buena pregunta que a partir de ahora ya empieza a trabajar a ver qué nombre puedo poner, porque pues no me voy a levantar nada más y ponerle un nombre que no merece algo más grande de lo que uno puede pensar y uno puede tener, que es la vida, es toda una vida en ese mundo. Es que es claro. Sí. Y tú, Leí, ¿qué nombre le pones? Madre mía. Pues... Bueno, lo podemos pensar ahora en la oración. Bien. Bueno.